De revolcón en revolcón, el Real Oviedo que vuelve a perder. Es cierto que la anterior jornada había empatado, pero está sumido el Real Oviedo en esta mala dinámica, en una dinámica negativa, en una dinámica donde ya se ve que no hay un plan, que se acabaron los objetivos y que por tanto el Real Oviedo va un poco a la deriva y sigue zozobrando y sigue un poco a expensas de que finalice la temporada y de planificar una nueva campaña, porque a día de hoy poco hay en juego: el orgullo, el valor y eso sí, sumar puntos que de cara a la clasificación histórica pues te da un poquito más de puntaje, pero es verdad que en lo que se refiere a trascendencia estos encuentros son bastante insignificantes. Y debido a esto, el partido que vimos por los dos lados, tanto de Real Madrid como de Real Oviedo, han sido dos encuentros donde faltó fútbol, dos encuentros con cierto... bueno, voy a decir con falto de ritmo creo que es una palabra que expresa lo que fue ese partido entre Real Madrid y entre Real Oviedo, dos equipos que no plantearon un encuentro súper beligerante, creo que todo lo contrario, un encuentro con ciertos momentos de mucha pausa, con momentos de mucha calma, de los dos equipos tomárselo tranquilamente y de, oye, los dos equipos que ni querían ir a por la victoria, pero eso sí, con una parsimonia que no es normal a estas alturas de liga, o al menos los dos equipos les gustaría estar en otra situación a estas alturas, ¿no? En el caso del Real Oviedo, pues lo normal es que el aficionado Carballón te firmase el estar a estas alturas de la temporada luchando como mínimo por intentar salvarte, y el Real Madrid al menos luchar por ese título de liga. Y los dos, sus objetivos han sido desviados, han sido incumplidos, y ahora les toca pues sacar los próximos partidos de la mejor manera posible, sabiendo que no va a tener mucha influencia el que sumes 3 puntos o no los sumes, pero creo que es una cuestión de orgullo y también de respeto hacia tu afición. Un encuentro que, como decía, el Real Madrid no tuvo su gran noche y tampoco la tuvo el Real Oviedo. Un encuentro que creo que se puede dividir en mini partidos. Al final esto pasa en todos los encuentros, pero creo que en este también podemos decir que ha habido momentos de un equipo y momentos de otro. Creo que el Real Oviedo ha tenido sus ocasiones y creo que ha sido un encuentro donde el Real Oviedo ha tenido la posibilidad de poder al menos empatar el partido y de complicarle algo más las cosas al equipo blanco, al equipo de Arbeloa. Recuerdo dos acciones muy claras de Nacho Vidal. Es un encuentro donde el Real Oviedo tiene más de una ocasión perdón, para encontrar la portería de Thibaut Courtois, pero finalmente no es capaz. Y también se ve un poco lo que ha sido este equipo a lo largo de la temporada, ¿no? Esa falta de gol que sin Fede Viñas, pues el equipo lo ha notado aún más, ¿no? Creo que el partido del equipo va por momentos, como decía, y creo que hay futbolistas que se salvan y otros jugadores que no. No haré vídeo de las notas, yo creo que porque viendo las circunstancias no es lo más interesante a día de hoy hacer un vídeo de las notas, porque estos partidos no dan para mucho y sobre todo por lo que hay en juego. Creo que los seguidores del canal o los que soléis ser recurrentes en los vídeos, supongo que tampoco tendréis una ilusión tremenda por ver con tremenda profundidad lo que ha sucedido en este encuentro, porque bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, la situación es tan crítica y tan penosa que al final pues creo que tampoco mola mucho estar echándole tantas horas a algo que al final sabes que ya que sabes perfectamente cómo va a acabar, ¿no? Entonces, por tanto, analizaré el encuentro aquí y no tendréis vídeo de las notas. Vamos a repasar los 11 del partido. El Real Oviedo, que salía en portería, bueno, empezando por los locales, por el Madrid, portería Thibaut Courtois, lateral derecho Alexander Arnold, que creo que Arnold ha sido de lo mejor del Real Madrid, sobre todo en esa primera parte, donde vimos a un equipo muy, muy plano, y creo que Arnold era de los jugadores con mayor capacidad para batir líneas, para hacer pases que punzasen un poquito más esa defensa del Real Oviedo. Por el flanco izquierdo Álvaro Carreras, que bueno, que por momentos también se le ha visto sufrir algo, no mucho, pero en momentos se le ha visto algo dubitativo en defensa. Ilya Chair, jolín, perdón, que estoy con una tos.
Ilia Chaira, por ejemplo, le ha generado algún problema que otro por esa banda derecha. Alberto Reina con los pases al espacio. En fin, un encuentro donde Álvaro Carreras creo que demuestra por qué no ha logrado hacerse con el puesto totalmente en este Real Madrid, ¿no? En el eje de la zaga, David Álava, un David Álava que hacía tiempo que no jugaba de inicio, si no estoy equivocado. Y Raúl Asensio, que para mí ha estado mejor que el central austriaco. En el centro del campo, en la base de la jugada, Tchouaméni, Camavinga, más tanto no Brahim Díaz y arriba Gonzalo y Vinicius Junior. Es verdad que este era el sistema a la hora de presionar. A la hora de tener la pelota, el que se abría al flanco izquierdo era Vinicius para ensanchar el campo y Brahim merodeaba más por esa zona interior actuando como segundo punta, pero bueno, principal referencia a Gonzalo, que era el que abría la lata, el que abría el marcador, con un buen gol que viene todo precedido de una pérdida de Ilia Chaira, y es que fue uno de los problemas del Real Oviedo, fue esas precipitaciones, esos errores en la salida. Hablaremos sobre el doble pivote del Oviedo que no acabó de funcionar, pero vamos ahora con el 11 del equipo Carballón. Portería Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Rain, centro la defensa Eric Bailey y David Costas. Veremos si... Bueno, veremos no lo podremos ver seguramente, no sé si habrá declaraciones en un futuro, pero es cierto que no salió Dani Calvo de inicio, no sé hasta qué punto esas últimas declaraciones pudieron influir, no lo sé, es pura especulación. Colombato y Fonseca en la base de la jugada, por delante Reina y arriba derecha Chaira, izquierda Thiago Fernández, que fue de lo más participativo del equipo y de lo más importante en este encuentro por lo que realizó sobre el césped, y en punta al uruguayo Fede Viñas, ¿no? Como decía, pura elucubración lo de Dani Calvo, pero bueno, este era el 11 del Real Oviedo y del Real Madrid, dos onces que, bueno, como sabíamos, no había muchas miradas puestas en este encuentro, no las había por motivos que ya hemos ido comentando, y un encuentro donde al principio no había un dominador claro, era un partido donde por momentos el Oviedo arrinconó entre comillas al Real Madrid, entre comillas, porque fueron pequeños momentos, pequeñas situaciones del juego donde el equipo Carballón empezó a encontrar sensaciones que no eran tan malas, con capacidad para transitar algo, pero creo que en la segunda parte se fue dirimiendo todas esas sensaciones buenas que el equipo había tenido, especialmente en la primera parte y en el inicio de la segunda parte. Por momentos en la segunda parte Hassan algo, pero muy poquito. Un encuentro creo que muy discreto a nivel de fútbol, muy discreto, y un encuentro donde al principio hubo pitos para el Real Madrid, sobre todo cuando veían que el Oviedo apretaba un poquito más al equipo blanco y se estaba arrimando más y sus acometidas cada vez eran más amenazantes, pero no llegó a buen puerto finalmente esas acometidas del equipo Carballón, y el Real Madrid que poco a poco se fue haciendo con el dominio del encuentro hasta dominarlo. Un Madrid plano, un Madrid horizontal, un Madrid que le faltaba correr más al espacio, que no acababa de picar al espacio a esos hombres como Vinicius, que era el futbolista pues probablemente más disruptivo en ese aspecto, ¿no? A la hora de transitar, no pudo realizar muchas transiciones Vinicius Junior. De hecho creo que estuvo muy discreto, pasó bastante desapercibido el extremo brasileño que estará en el próximo Mundial, ¿no? Encuentro muy flojito de Vinicius, donde no fue capaz de ser ese catalizador. Creo que si tuviese que quedarme con nombres del Madrid, me quedo antes con Arnold, que como dije antes, creo que a nivel de pases fue de lo mejor del Real Madrid. Brahim Díaz, que también vuelve a ser de lo más activo del equipo. El propio Gonzalo García, que es el que abre la lata y el que aporta alguna que otra alternativa al juego del equipo blanco. Pero fue un encuentro escaso de fútbol, ¿no? Y por parte del Real Oviedo quiero señalar otra vez de nuevo ese doble pivote, porque volvemos a ver cómo resulta muy parco, ¿no? Muy insuficiente esa base de la jugada del Real Oviedo. Me ha gustado más Nicolás Fonseca, de hecho creo que el partido de Fonseca no es tan malo, pero el de Colombato, por ejemplo, es tremebundo. O sea, el partido de Colombato está muy desafinado, es un encuentro donde se entona el centrocampista argentino, donde no es capaz de robar, no se hace fuerte en los duelos, y es algo que vimos, ¿no? Como el Real Oviedo le costaba encimar al Real Madrid, no era capaz de robar el balón pronto, más bien por las imprecisiones del equipo blanco que por méritos del Real Oviedo.
y eso al final pues mancha un poquito el encuentro de ese doble pivote y del equipo en general, ¿no? Creo que no había un equipo con esa mordiente que otras veces lo vimos, sobre todo en ese tramo donde el Real Oviedo estaba enrachado, veíamos a un equipo con más capacidad para robar, para ser más agresivo, y en este partido no lo he visto. Creo que en parte es normal que el equipo se haya desmoronado anímicamente, y eso por lo tanto luego acaba repercutiendo en lo puro futbolístico. Si anímicamente el equipo está tocado, eso acaba afectando, quieras o no, a los planes futbolísticos, a lo puro táctico y a lo puro futbolístico, y es así. Creo que el Real Oviedo pues lo está achacando, ¿no? Está adoleciendo de todo esto, ¿no? Y al final es una mezcla de sensaciones negativas, una mezcla que no juega a favor del equipo Carballón. Un Ilachera que no estuvo tan presente, pero que en ataque vuelve a ser posiblemente de los que más proponen. Fede Viñas no se le nutrió lo suficiente, pero vuelve a demostrar capacidad para venir a recibir atrás, vuelve a demostrar capacidad para participar en el juego, aunque el equipo no le abastezca de buenos balones, y eso es Fede Viñas, ¿no? Un gran jugador, y que en este partido pues intentó imponerse en los duelos. Sobre todo creo que el que tuvo permanentemente esa lucha fue Raúl Asencio, el que se hizo fuerte. David Alaba algo más blando. Se notaba que lleva una temporada donde no da pie con bola al central austriaco, y Fede Viñas creo que el Oviedo tampoco lo supo aprovechar. Es verdad que tienen, por ejemplo, Nacho Vidal, dos ocasiones claras donde Alaba pues no está súper atento. Es verdad que se le notaba las carencias por ese lado al Real Madrid, por ese lado izquierdo, tanto por Álava especialmente, y también algo por Álvaro Carreras, pero creo que el equipo no ha sabido aprovecharlo. Vamos, yo creo que si el Oviedo se hubiese jugado algo verdaderamente, este partido hubiese habido muchas posibilidades, hubiese habido chance de haberlo sacado adelante, pero al final, por las circunstancias y por lo que había en juego, creo que el equipo se dejó llevar un poquito y pasó por alto un escenario que al final pues era un escenario de gran calibre, ¿no? Lo pasó por alto, y creo que bueno, no me acaba de convencer, honestamente. Yo esperaba algo más del equipo, sobre todo de aquellos futbolistas que no tienen cerrado su futuro en el Real Oviedo, y hay más de uno, pero es verdad que sobre el 11, que salió de inicio, pues en general todos más o menos ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? Aarón continuará, Nacho Vidal continuará. Bueno, Aarón habrá que verlo, pero yo creo que puede continuar. Costas continuará, Eric Bailly se marchará, Raín se quedará. Colombato, estamos ahí con la duda de si nos lo vuelven a ceder, porque el Club León se va a vender y eso involucra por tanto a Colombato. Fonseca pues lo mismo, perteneciente al Club León. Alberto Reina de momento continúa, a no ser que haya un ofertón, y la Cheira va a continuar. Fede Viñas probablemente salida, y Thiago Fernández, que como dije antes, de lo más desequilibrante, de lo más móvil del equipo, fue de lo mejor y no va a seguir. Es un futbolista de primera división, creo que lo ha demostrado en este tiempo tan breve. No ha necesitado muchos partidos para demostrar su talento. No ha sido un jugador que le haya costado adaptarse. Habla muy bien de Thiago Fernández, siempre se le ha visto con una avidez, con una intención muy buena de querer sacar partidos adelante, de querer ser importante en el Real Oviedo, de ser buen compañero, de tener un influjo importante sobre el verde, y creo que desde el inicio ha encajado Thiago Fernández, le ha dado un plus a este equipo. Probablemente no lo suficiente, pero es que rellenar esas necesidades del Real Oviedo era muy difícil con las incorporaciones que ha realizado el equipo en el mercado invernal. Es así. Hoy me estoy descentrando un poco de lo que es el partido, pero porque creo que también está a la orden del día todos estos asuntos, ¿no? El qué pasará y el qué pienso sobre esos futbolistas. Pero bueno, ya hablaremos con mayor profundidad sobre todos estos temas en los próximos vídeos, sobre todo una vez que haya acabado la liga. Tenéis aquí, podemos ver de la mano de Sofascore el gráfico de ocasiones, cómo el Real Oviedo tuvo sus momentos en el partido de generar ocasiones, no un caudal tremendo, no unas jugadas súper claras, pero bueno, sí que hubo un par de ocasiones
nítidas para poder haber perforado esa portería de Thibaut Courtois, sobre todo las dos de Nacho Vidal, ¿no? Una que se le va desviada y otra y otra, en la primera parte me parece que es que llega Asensio al corte muy bien, ¿no? Creo que el partido de Asensio no es malo, pero creo que el Real Madrid es justo vencedor, es justo acreedor de esta victoria por lo visto sobre el verde, por las cartas que echaron encima de la mesa los dos equipos. Creo que el Madrid pues tenía las de ganar y creo que hubiese sido un partido para poder haber hecho algo más. No me gustaron las declaraciones de Fonseca después del partido. Creo que a mí no me vale con competir. Creo que era un partido con un Santiago Bernabéu tan crispado, tan encrespado. Creo que era un partido para poder hacerle daño al Real Madrid y no se ha dado la situación. Hay futbolistas que a lo mejor ya están pensando en otras cosas. Santi Cazorla en el 54, Hassan el 69, Lucas Hijau en el 79 y Pablo Godín en el 79 eran los cambios. Por parte del Madrid, Carvajal, Jude Bellingham, Kylian y Daniel Yáñez. El Madrid no ha notado mucho cambio con las sustituciones. Más o menos el partido ha seguido en la misma línea. Eso sí, Bellingham que marcaba un muy buen gol, donde el primer gol yo creo que es un error claro de Ilya Chaira, una pérdida que no debe cometer, pero tengo que decir que no puede ser que no haya esos apoyos, ¿no? Que es algo que en lo que ha fallado el Real Oviedo, esos apoyos, y en parte es por el ecosistema del Real Oviedo, por ese engranaje, por ese entramado que no está lo suficientemente activo en esa salida de balón, ¿no? Y luego el segundo, creo que falta agresividad a la hora de encimar a Bellingham, que luego lo hace extremadamente bien el centrocampista británico, pero creo que el Real Oviedo, por ejemplo, Colombato está tarde, llega mal, no sabe porfiar bien en ese lance del juego. Y al final, pues equipos como el Madrid lo saben facturar, ¿no? Saben facturar con muy poquito y más ante un equipo que se ha visto enflaquecido en las últimas jornadas debido a esa falta de objetivos y a esa falta de puntaje, ¿no? Vamos a repasar las estadísticas y con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. Aquí tenéis el mapa de disparos. Un Real Madrid que ha logrado generar más ocasiones. 65% posesión para el Madrid, 35% para el Oviedo. Más o menos igual de repartido en la primera que en la segunda. Goles esperados 1,36 frente a 1,04. Es decir, en cuanto a goles esperados está bastante igualada la cosa, pero un equipo ha facturado y el otro no. Ocasiones claras 2-2, tiros totales 19-9, paradas 1-5, saques de esquina 4-5 y faltas 7-14. Y para ir acabando, vamos a repasar las estadísticas de los jugadores. Tiros a puerta 2 de Brahim Díaz, que como dije antes fue de lo mejor del equipo. Kylian Mbappé 2 tiros fuera, Nacho Vidal 2 tiros fuera. Muy claros los de Nacho Vidal, como decíamos anteriormente. A nivel defensivo, Eric Bailly, que creo que ha achicado muy bien el agua. Ha estado bien taponando ciertos envites del Real Madrid. Creo que no ha estado mal Eric Bailly, que creo que ha cuajado un partido aprobable y un encuentro donde ha sido probablemente el más destacable a nivel defensivo del equipo, ¿no? 7 de David Costa, 5 de Raúl Asensio. Los centrales del Oviedo no han desentonado. Despejes 5 de Costas, 4 de Álava. Tiros bloqueados 2 de Bailly, 1 de Asensio. Intercepciones 3 de Tchouaméni, 2 de Reina. Buen partido de Reina, que a la hora de construir tu fútbol ha sido ese arquitecto, ha sido el que se encargaba de la orfebrería y el que se encargaba de hacer de tiraliñas, ¿no? Pases clave 3 de Gonzalo García, 3 de Brahim Díaz, centros acertados 3 de 5 de Arnold. Lo que decía antes, creo que ha sido uno de los jugadores que a nivel de pases en largo ha sido de lo más de lo mejor, ¿no? Del Real Madrid en ese aspecto. Thiago Fernández 1 de 3. Duelos ganados, pues 8 de 13 de Brahim y 5 de 12 de Viñas, que en los últimos partidos ha bajado un poquito esa cuota, esos números, esas métricas de a nivel de duelos. Creo que también se debe a la dirección del equipo y el trayecto, ¿no? Cómo ha afrontado los últimos partidos el equipo Carballón. Paradas totales 5, Aaron Escandel, que ha cuajado un muy buen partido, con paradas buenas, y Courtois una, que le recuerdo, creo que es la parada, debe ser la parada que le hizo Hassan al final prácticamente ya de la segunda parte, donde Hassan desborda bien y por dentro y acaba finalizando la acción con un disparo con la izquierda, ¿no? Pues hasta aquí, como decía, el Real Oviedo, que continúa sumido en esta mala racha, pero bueno,
creo que tampoco es que ya altere mucho el ánimo del aficionado Carballón debido a la situación del equipo a nivel clasificatorio, pero es verdad que se agradece que el equipo pueda sumar de 3 y de vez en cuando dé alegrías a la afición. Con esto despedimos el vídeo de hoy. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os leo en comentarios. Acordaos de suscribiros, de darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.